Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Del fuerte viento ni de las olas que agitan el mar. No tengas miedo y extiende tu mano y con la mía te encontrarás. No temas, te dice Jesús, camina sobre las... No temas, pequeño rebaño, caminando con Jesús. Te dice Jesús, camina. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos a ti la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos, queridos hermanos. La primera enseñanza de este día la he titulado El amor sanador de Jesús en el Evangelio. El amor sanador de Jesús en el Evangelio. Jesús nos sana no solamente porque tiene poder para hacerlo, sino porque verdaderamente nos ama. Y si Dios nos ama, nos quiere verdaderamente restaurar, sanar, bendecir, liberar, porque a eso estamos llamados, a heredar de Dios una bendición. Quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 1 y siguientes. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó y le rogó, diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Palabra del Señor. Imagínense pues, hermanos, que ese centurión se acerca a Jesús y le ruega que vaya a su casa porque hay un hombre que está enfermo, paralítico, y tiene un sufrimiento. Y entonces el mismo centurión le dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi qué, pero una palabra tuya bastará para... Jesús sana a través de la palabra. Jesús sana a través de su evangelio. Jesús le dice: yo iré a curarlo. Y entonces el centurión le dice: no, Señor, no solamente me basta tu presencia, yo solamente que tú digas una palabra, porque tu palabra tiene poder. Dígale eso a la persona que tiene a su lado: hermano, hermana, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene, eso sí, que se nos note el poder. Porque las palabras de Dios son palabras que dan vida eterna, son palabras que recrean. Y por eso el amor sanador de Jesús se da a través de los evangelios, porque en los evangelios se nos muestra un amor que nos hace libres, que es el amor de Dios que todo lo puede. Una sanación a través de la palabra. La palabra de Jesús se ha hecho carne, se ha hecho alimento
Y la palabra de Dios es la que tiene ese poder para restaurar, para sanar las heridas. Y por eso entonces vamos a ir mirando el itinerario de lo que hace Jesús en los evangelios. Aquí empezamos en el evangelio de Mateo, descubriendo que hay un centurión que tiene una petición importante, que hay un hombre que está paralítico y que tiene un sufrimiento. Hay un sufrimiento no solamente moral, sino que hay un sufrimiento físico. Y lo que hace Jesús es tener una palabra de curación, porque Jesús es nuestra medicina. Cuando en el mundo griego empezaron a descubrir la religión católica, el cristianismo, los paganos descubrían en la iglesia una iglesia para los enfermos. ¿Por qué? Porque los primeros apóstoles, movidos por el Espíritu, hicieron la obra de Jesús. Porque los primeros apóstoles, llenos del Espíritu Santo, hicieron lo que el Maestro les envió: vayan y sanen a los que resuciten a los muertos, ¿cierto? Y entonces esa es la palabra de Dios, ese es el mandato que el Señor dio: vayan y evangelicen al mundo entero y aquellos signos les acompañarán. Y entonces la palabra de Dios empezó a dar su fruto, y aquellos apóstoles entonces eran reconocidos porque ellos tenían una autoridad, y era la autoridad que venía de la palabra de Dios, y por eso ellos actuaban en nombre del Señor, y la iglesia era reconocida como la religión para los enfermos. Y Jesucristo era el Cristo Medicus. Empezamos entonces a descubrir cómo en el siglo III se fue institucionalizando ya este carisma de sanación, este carisma de liberación, y se perdió hasta nuestra actualidad. Cuando se dio un nuevo Pentecostés, nuevamente surgió este carisma, los carismas de la iglesia, y empezamos a ver nuevamente estos signos taumatúrgicos de sanación, de liberación y de bendición para un pueblo por la necesidad que existe en la iglesia. Aquí en este hombre vemos entonces que Jesús lo que hace es confirmar la fe del centurión. No he visto una fe tan grande en esta tierra como la de este hombre centurión, que clamó por ese hombre que estaba paralítico, y entonces ese hombre fue curado. Una palabra tuya: no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di una palabra y mi criado quedará sano. Vamos a ver algunos aspectos de cómo sanaba Jesús en los evangelios. Primer momento: Jesús sanaba por la imposición de las ¿qué? Manos. Estos criterios los estoy tocando desde nuestro obispo fundador, Monseñor Alfonso Uribe Caramillo, fundador de los Siervos del Espíritu Santo, que él hablaba sobre cómo sanaba Jesús en los evangelios, y estoy tocando esos criterios y estoy ampliando un poco más el panorama de esos criterios que él nos propone. Quienes quieran más adelante esos criterios los podemos encontrar en este libro que he escrito, Orar para Sanar. Aquí encontramos toda esta predicación, allí está, orar para sanar. Vamos entonces a mirar. Jesús sana a través de la imposición de las Marcos en el capítulo 8. Marcos en el capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, 22. Llegan a Betsaida, la curación del ciego de Betsaida. Le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, dice el texto de la palabra, le sacó fuera del pueblo, y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres,
pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado. De suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Le llevan un ciego, ¿y qué es lo que le dice el pueblo y la gente? Que lo toque, que lo toque. ¿Cuántos toques de Dios necesitamos nosotros para ser curados? Este ciego necesitó mínimo 4 toques. La saliva en sus ojos, lo tomó de la mano, le impuso las manos, y el hombre veía que imperfectamente, y después nuevamente vuelve a imponer sus manos en sus ojos. ¿Cuántos toques de Dios necesitamos nosotros para ser curados? ¿Cuánta perseverancia en nuestra oración necesitamos para ser sanados? La imposición de las manos. Jesús sanaba a través de la imposición de las manos. El peligro es quedarnos solamente con el signo externo y no reconocer que quien sana es Jesucristo. El peligro es seguir al hombre y dejar a Dios. El peligro es quedarnos con un signo externo, colocar la fe en la persona y no en aquel que es el médico divino. Entonces, este primer momento de cómo sanaba Jesús a través de los evangelios nos invita a que Jesús impone las manos para confirmar la fe. Y este hombre quedó curado y empezó a ver imperfectamente las cosas. Y después nuevamente viene la confirmación de Jesús y este hombre ve con claridad. Ve con claridad. Nosotros también tenemos que llegar a ese punto de ver con claridad. Nosotros creemos en Cristo y entonces hay que tocar a Cristo con el alma, con el corazón. No solamente sentirnos tocados externamente, sino tocarlo con el alma y con el corazón. Dice San Agustín: toca a Cristo quien cree en Cristo. Y todos los que estamos aquí creemos en Cristo. Entonces lo estamos tocando con el alma, lo estamos tocando con el corazón. Y por eso entonces allí, cuando nosotros estamos tocando a Cristo con el alma y con el corazón, ya hemos sentido el peso de su amor, hemos sentido el peso maravilloso de su amor, un amor que nos da la restauración interior, un amor que sana las heridas del corazón, un amor que nos da la salvación, un amor que nos da la vida eterna. ¿Cuántos toques necesitamos de Dios para creer que Dios puede obrar signos y prodigios maravillosos en nuestras vidas? Esa es la duda, esa es la incredulidad muchas veces. Ese es el tiempo de Dios a lo mejor que está permitiendo para que nuestros corazones sean probados también y sean afianzados y consolidados en la fe, en la seguridad de que solamente Cristo tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. Amén. Jesús sanaba por la imposición de las manos. Eso lo hacía Jesús. Y nosotros lo hacemos como un signo de solidaridad en la renovación carismática, como un signo de que te acompaño, como un signo de fraternidad, mas no como transmisión de poder, porque eso lo hacen ya los obispos. Pero nosotros lo hacemos como un signo de solidaridad para orar por el hermano que está sediento, necesitado de la gracia de Dios.
Jesús sanaba a través de la imposición de las manos, y este ciego entonces fue tocado por Jesús en 4 ocasiones para sentir así la fuerza de su amor, para ser restablecido y para recibir así la curación. Cuando se habla sobre las oraciones, una instrucción que salió en el año 2000, instrucciones de las oraciones para recibir de Dios la curación, dice el documento que el ser humano debe luchar con todas sus fuerzas para conservarse sano. El ser humano debe luchar con todas sus fuerzas para conservarse sano. ¿Quién quiere estar enfermo? Ninguno de nosotros quiere estar enfermo. Nosotros queremos estar sanos porque estamos llamados a ser felices. Y Jesús viene a sanar entonces a su pueblo, viene a sanar a su rebaño, viene a sanar a los hijos de Dios, viene a restablecerlos. Segundo criterio, el toque de su manto. Jesús sana a través de sus vestidos. Jesús sana a través de su presencia. Y quiero que vayamos al mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. En el versículo 25. Capítulo 5, versículo 25. Es un texto que hemos conocido, pero es un texto que me gustaría que le diéramos una mirada bien interesante. Jesús sana a través de su presencia y de sus vestidos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Palabra del Señor. Vemos entonces una mujer con una necesidad. ¿Cuántos años llevaba la mujer enferma? ¿Cuántos? 12 años. ¿Están seguros? Muy bien. Sufría flujos de sangre y pensó: si tan solo tocara el borde de su manto, quedaré sana. Ya había una intención de acercarse a Jesús. Ya reconocía que Jesús tenía la última palabra. Ya reconocía que solamente Jesús podía darle sanación, salvación y vida eterna. Una mujer que lo había gastado todo en medicina, todo en los médicos, todo lo que tenía esa mujer lo gastó en su enfermedad. Y tenía una salida, y la salida era Jesús. Si tan solo tocara el borde de sus mantos, me sanaré. Y toca, y siente la fuerza de Dios, siente la presencia de Dios. Se le secó la fuente inmediatamente al tocar la gracia. Es que es imposible tocar la gracia y no sentir la fuerza de Dios. Es imposible estar con Cristo y no sentir la fuerza salvadora de su amor.
Es imposible acercarnos a Él y no sentir que Él transforma, que Él renueva, que Él libera, que Él hace cosas maravillosas en nosotros. Esta mujer sintió la fuerza maravillosa de su amor y fue curada. Recuerdo yo, cuando empezaba mi ministerio en Honduras, en una hora santa aproximadamente hace unos 10 años, estando en un lugar de oración, el Señor me muestra una palabra de conocimiento y me dice: yo aquí estoy sanando a una mujer que hace 10 años sufre flujos de sangre. Yo decía: Señor, y si la mujer no está aquí, ¿yo cómo voy a ser un profeta de calamidades que no, en donde tú no cumples, Señor? No puede ser. Y el Señor decía: dilo que aquí está esa mujer y yo la estoy sanando. Expresé lo que Dios estaba haciendo en ese lugar y efectivamente la mujer, por temor, no salió a dar el testimonio. Le dije: Señor, soy el hazme reír, nadie salió a dar el testimonio. ¿Dónde está esta mujer? Efectivamente, los días siguientes la mujer fue al médico y se dio cuenta que había sido curada, y a la semana siguiente vino nuevamente a la parroquia a dar el testimonio con las pruebas científicas médicas de que Dios había curado sus flujos de sangre desde hacía 10 años. Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene una oportunidad de vida eterna. El Señor siempre sana la enfermedad. Al igual que esta mujer hemorroísa sintió la fuerza del amor de Dios, pero ella buscó, ella tuvo la intención de búsqueda, de buscar definitivamente la curación que venía del Señor, esa palabra de vida. Ella sabía a quién podría darle el milagro de su vida. Ella reconocía en Jesús un hombre taumaturgo que podía sanar y liberar su enfermedad. Y cuando fue curada, ¿qué pasó? Esta mujer hemorroísa, ¿qué pasó con ella? ¿Qué dice Jesús? ¿Quién me ha qué? ¿Quién me ha tocado? Jesús siente que sale una fuerza de él. La fuerza curativa del amor sale de Jesús, y él siente que esa fuerza curativa ha realizado un milagro, un signo, un prodigio. La mujer arrebata el milagro. Díganle a la persona que tiene a su lado: hermano, hermana, arrebate el milagro de Dios hoy. Hay que arrebatar ese milagro de Dios. Amén. Jesús sana con su presencia y a través de su manto. Y la mujer le contó toda la verdad. ¿Qué le contó toda esa mujer a Jesús? La verdad de su vida, la verdad de su historia, la verdad de sus frustraciones, la verdad de sus tristezas, la verdad de que andaba buscando y no había encontrado lo que ella necesitaba. Le contó toda la verdad. Y nosotros también nos acercamos a Jesús. ¿Para qué? Para contarle toda la verdad a Jesús y para sentir esa fuerza maravillosa del amor de Jesús que nos hace libres y que viene hoy a transformar nuestras vidas. Tercer aspecto importante de cómo sanaba Jesús. Jesús sanaba con un contacto especial con los órganos de los sentidos. Órganos de los sentidos. Contacto especial de los órganos de los sentidos. Y vemos entonces como en Marcos ya hemos visto un contacto especial de los órganos de los sentidos. Había un ciego. Recordemos aquel ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan en el capítulo 9. El ciego de nacimiento.
Todo ese evangelio de Juan en el capítulo 9 nos muestra que hay un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan: maestro, ¿está ciego porque pecó él o pecaron sus padres? Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Ni pecó él ni pecaron sus padres, sino para que se manifieste en él la gloria de Dios, la obra de Dios. Y entonces toma saliva, barro y lo coloca en los ojos y lo envía a la piscina. Allá lo envía para que se lave. Y entonces podemos ver allí un contacto especial con los órganos de los sentidos. En otro texto se nos muestra cuando toma un tartamudo o un hombre que es sordo y le dice: Efetá, ábrete. Vemos entonces un contacto especial con los órganos de los sentidos. Jesús sana, y por eso nuestra oración de sanación es ineficaz cuando, ¿qué? Francis Magnut expresa, cuando no tenemos un diagnóstico de la razón por la cual nosotros tenemos que orar por esa enfermedad real. Es decir, tenemos que hacer una oración en la que verdaderamente estamos orando por esa enfermedad, que sabemos cuál es la enfermedad, dónde está la raíz del problema, y entonces desde allí tenemos que hacer una oración efectiva por la enfermedad. Tu bebé merece lo mejor, y lo mejor lo encuentras en el Rincón de los Babies. Todo para el ajuar de tu hijo: lencería, juguetería Fisher Fry, ropa para niños y niñas marca Carter Mayorial. Tenemos plan Separe. El Rincón de los Babies, un mundo de imaginación que hace más hermosa la llegada de tu bebé. Estamos ubicados en la calle principal de la Ford. El Rincón de los Babies. Respira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. En septiembre, gran aniversario de Grupo Empresarial Sandra, y con él la segunda versión de la más grande feria de belleza en Sincelejo, Expo Sandra 2017, una ventana a lo innovador del mundo de la belleza, shows en vivo de nuevas técnicas en cortes, maquillaje y color, productos de belleza, desfiles, música y mucho más. Jueves 7 de septiembre, 10 de la mañana, Plaza Cultural Majagual, Expo Sandra 2017. Será sensacional. Si de tortas se trata, Repostería Ada. Elaboramos finas tortas, sublimes y novedosas para ocasiones de gala. Tortas frías, de frutas, de maracuyá, choco vainilla, choco brownie, de banano, de ciruelas, de fresa, cupcakes de todos los sabores y sándwich cubano. Postres, fantasía de fresa, choco fresa, esponjado de ciruela, cheesecake de oro, brazo de reina, chocolate y fresa, postre de caramelo, Napoleón de chocolate. Postres Ada, todo en el arte de la repostería. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posiciona como la número 1 en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías.
Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser mujer, siempre cuidando de ti. Lo que estabas esperando, el 15% en descuentos especiales en Bella Chef y tratamientos faciales y corporales, el 20% de descuento para lucir el cuerpo y la piel que siempre has soñado. Marta Fuentes, Estética y Spa te ofrece radiofrecuencia multipolar Zafiro para mejorar líneas de expresión, levantamiento de glúteos y bustos, Bella Shave 3, tratamientos corporales especializados, menos sesiones, más resultados. Marta Fuentes, Estética y Spa, estar feliz es sentirse bien. Del fuerte viento ni de las olas que agitan el mar, no tengas miedo y extiende tu mano y con la mía te encontrarás. No temas, te dice Jesús, camina sobre las... No temas, pequeño rebaño. Caminando con Jesús. Te dice Jesús,